Buenas noches. La siguiente presentación está fundamentada en la realización de la tarea 3 del curso Epistemología de las Matemáticas, desarrollando el concepto de rigorización de las matemáticas. Mi nombre es Paula Caterín Pinzón Reyes. Hola, buenas noches. Mi nombre es Farid Daniel Cruz Rubio. Hola a todos, ¿cómo están? Soy Antonio Sierra García. Muy buen día para todos. Mi nombre es Sandra Patricia Rey Vargas. Objetivos. Objetivo general: comprender los procesos de rigorización de las matemáticas a través de la análisis de concepciones epistemológicas y la reflexión crítica sobre el conocimiento matemático. Objetivos secundarios: identificar los elementos claves que han contribuido a la rigorización del conocimiento matemático desde una perspectiva epistemológica y analizar mediante recursos tecnológicos las principales características de los enfoques matemáticos a estudiar. Antes de hablar sobre la rigorización de las matemáticas, debemos analizar esta pregunta. ¿Puede fallar una ciencia exacta? ¿Será posible que las matemáticas, aun con su precisión milimétrica, hayan enfrentado una crisis siglos antes? Pues resulta que sí. En el siglo XX, las matemáticas vivieron en un momento de un momento de desequilibrio. Lo que creíamos firmemente empezó a tambalearse. Entonces salía la pregunta, salía la cuestión: ¿2 más 2 podría no ser tan simple? Estas paradojas, como la teoría de los conjuntos, las dudas sobre qué es realmente un número y otras, salieron en aquella época. El lenguaje matemático era ambiguo. Las bases de estas matemáticas de esta lógica parecía romperse. Para los expertos era cuestionarlo todo. Pero de la crisis surgió una transformación, un cambio. Las matemáticas respondieron con mayor rigor, precisión y revolución lógica. Así nació las matemáticas modernas, más sólidas, exactas y más humanas. ¿Quieres saber cómo lo lograron? Descúbrelo en nuestro video. Rigorización de las matemáticas en el siglo XIX, construyendo conocimientos sólidos. Buen día para todos. Hoy exploraremos un momento crucial en la historia de las matemáticas, la rigorización del siglo XIX. Este no fue un simple ajuste técnico, sino una respuesta profunda y necesaria a la creciente complejidad y madurez del pensamiento matemático. Pensemos en la matemática como un edificio en constante crecimiento. El análisis matemático heredado de los siglos anteriores había sido construido con una poderosa herramienta inicial, la intuición. Sin embargo, a medida que la estructura se expandía hacia nuevos territorios, estos cimientos intuitivos comenzaron a mostrar signos de tensión, generando inconsistencias y paradojas que amenazaban su integridad. Rasgos fundamentales de las causas de la rigorización. La búsqueda de rigor no surgió simplemente por quejas académicas, sino por una necesidad profunda de progreso y solidez. Existía una creciente incomodidad con la falta de definiciones claras para conceptos fundamentales. A medida que las matemáticas exploraban nuevos y abstractos territorios, la intuición se volvía una guía poco fiable.
además del clima intelectual de la época marcado por el auge de la lógica y la filosofía crítica, impulsó a los matemáticos a buscar con certeza comparable a la de la lógica formal. Finalmente, la creciente aplicación de las matemáticas en ciencias como la física, la ingeniería, exigía una base teórica robusta y confiable. Este proceso no fue individual, sino fue colectivo de muchas mentes. Cambios fundamentales. Este movimiento hacia el rigor dejó una huella imborrable en las herramientas. La formalización de límite de Cauchy y Wister transformó un concepto intuitivo en la herramienta precisa. La aritmetización del análisis liberó una rama de dependencia en la geometría. Conceptos fundamentales se definieron con una precisión sin precedentes. Surgió la revolución teórica de conjuntos de Cantor. La geometría se expandió hacia la abstracción topológica. La demostración rigurosa se convirtió en una formal, y la propia naturaleza de la verdad matemática se convirtió en un objetivo de estudio. La rigorización del siglo XIX fue mucho más que un ejercicio de pulcritud matemática, fue una profunda introspección que fortaleció los cimientos de la disciplina y la impulsó a nuevas fronteras. Al reemplazar la intuición descontrolada de la lógica precisa y al exigir una justificación rigurosa para cada afirmación, los matemáticos de este periodo legaron un marco de pensamiento que sigue siendo esencial para la solidez y el avance de las matemáticas en nuestros días. Para explicar el siguiente cuadro sinóptico, entonces empezamos nuestro viaje en el siglo XVIII, una época de grandes avances en el cálculo gracias a figuras como Newton y Leibniz. Sin embargo, estos desarrollos se basaban en la comprensión intuitiva de conceptos como el infinito y los infinitesimales. Las definiciones carecían de la precisión que hoy consideramos esenciales, y esta falta de rigor comenzó a generar preocupación a medida que surgían paradojas y resultados que parecían contradecirse. En el siglo XIX presenció una transformación radical conocida como la era del rigor. Matemáticos visionarios se propusieron construir las matemáticas sobre bases más firmes. Cauchy introdujo las primeras definiciones formales para los conceptos claves del cálculo. Strass profundizó esta labor con su rigurosa definición del límite, buscando fundamentar el análisis en la aritmática. Dedekind formalizó la estructura de los números reales, y Cantor comenzó a desarrollar la revolucionaria teoría de los conjuntos. Estos esfuerzos condujeron al nacimiento del análisis matemático moderno y a una comprensión más profunda de las funciones y las series. Por otra parte, tenemos la crisis de los fundamentos, que lejos de ser un retroceso, impulsó importantes avances. La lógica matemática se consolidó como una disciplina esencial. La teoría de conjuntos axiomática en su forma ZFC se convirtió en un marco fundacional dominante para las matemáticas. También los descubrimientos de Gödel sobre la incompletitud de los sistemas formales nos hicieron conscientes de las limitaciones inherentes a cualquier intento de formalización total. Además, la filosofía de las matemáticas floreció como un campo crucial para reflexionar sobre la naturaleza de la verdad y conocimiento matemático.
Finalmente, esta crisis influyó profundamente en cómo enseñamos y entendemos los fundamentos de las matemáticas hoy en día. Este video mi cuadro comparativo sobre las corrientes epistemológicas de las matemáticas. Analicé 4 enfoques: el platonismo, el logicismo, el formalismo y el intuicismo. Y los comparé según 5 criterios, los cuales son el génesis, estructura, función, método y problemas. El platonismo sostiene que los objetos matemáticos existen independientemente del ser humano, como realidades eternas que solo descubrimos. El logicismo considera que las matemáticas pueden reducirse completamente a la lógica, buscando una base racional y universal. El formalismo las ve como un sistema de símbolos manipulados por reglas, sin necesidad de que tengan un significado real. Y el intuicionismo defiende que las matemáticas solo existen en la mente del sujeto y solo son válidas si se pueden construir de forma correcta. Cada corriente enfrenta propios problemas. Por ejemplo, el platonismo pues, no puede probar la existencia real de estos objetos. El logicismo se topa con las paradojas lógicas y el formalismo puede caer en la arbitrariedad si no hay conexión con el significado. Y la intuicismo limita ciertos desarrollos clásicos al rechazar el uso de la idea de no constructivas. En conclusión, aunque cada corriente tiene limitaciones, todas han contribuido a la rigurosidad de las matemáticas. El platonicismo aporta una base analógica. Ahora que ya hemos hablado sobre la rigorización de las matemáticas, vamos a tener un pequeño repaso. Recordemos que lo que empezó como una crisis terminó siendo una revolución para las matemáticas. Gracias a la rigorización de las matemáticas, se reinventaron varias cosas. Hizo que las matemáticas fueran más sólidas, confiables y esenciales para las otras ciencias. Las dudas que presentaron estos expertos nos llevaron a cuestionar, y estos cuestionamientos nos llevó a construir algo mejor, un conocimiento mejor. Porque incluso en las matemáticas más exactas, las crisis pueden ser el inicio de un nuevo cambio. Gracias por acompañarnos. Sigue explorando, preguntando y aprendiendo, porque el conocimiento también evoluciona contigo. En conclusión, la rigorización del siglo XIX no fue simplemente una depuración técnica, sino una renovación conceptual que redefinió la naturaleza de las matemáticas al establecer estándares de precisión que impulsaron un crecimiento excepcional del conocimiento matemático y sentaron las bases para la matemática moderna, caracterizada por su abstracción, generalidad y solidez lógica. En conclusión, la rigorización de las matemáticas representa una evolución en los conceptos influenciados por diferentes contextos, reafirmando que las matemáticas son una construcción dinámica, crítica y en constante transformación. Por mi parte, mi conclusión sería que la rigorización de las matemáticas fue un viaje completo y fundamental, impulsado por la necesidad de precisión y desafiando por profundas crisis. Este proceso no solo transformó la estructura interna en las matemáticas, sino que también enriqueció nuestra comprensión de su naturaleza y sus límites.